Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. Vamos a seguir con nuestra serie El temor de Dios y hoy vamos a tocar el tema número 12, que se titula Gente sin temor de Dios. Esta es la primera parte de este tema de hoy, gente sin temor de Dios. Parte número 1. Y vamos a leer Romanos 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Esos textos que acabamos de leer nos revelan el carácter de la gente que no tiene temor de Dios. Y cuando la gente no tiene temor de Dios, sus vidas se convierten en un desenfreno total. Nada los detiene. Ellos hacen lo que bien les da en gana, se burlan de Dios, se entregan a la inmoralidad, la maldad es su corona, van camino al infierno y a la condenación eterna. Y en estos versículos que vamos a estudiar, nos revelan por lo menos 14 características de la gente que no tiene temor de Dios. Y hoy vamos a vernos en el espejo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí?, en el cual nos reflejamos. Pero hoy, que es la primera parte del tema, gente sin temor de Dios, vamos a ver las primeras 7 características de la gente que no tiene temor de Dios. Vamos pues a Romanos 3, versículo 10. Ahí está la primera característica de la gente que no tiene temor de Dios. Dice así: no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué dice la Biblia que no hay justo ni aun uno? Pablo nos responde del por qué no hay un justo ni aun uno en el mismo capítulo, pero en el versículo 23. Ahí nos dice la razón. O sea, no hay justo significa no hay uno solo que esté bien delante de Dios por su propia iniciativa. No hay uno solo, no hay un justo. Y Pablo dice en Romanos 3:23 la razón. Dice, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué condición tan triste, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en la vida de cada persona. Y aquí las palabras a estudiar en el versículo 23 es todos pecaron, pero en sí la palabra pecaron. Esta palabra pecar o pecado no es propiamente una palabra netamente religiosa, con connotación religiosa, no. Es una palabra que viene del griego, que es hamartano. Y esta palabra, que se traduce pecado, significa literalmente errar el blanco. Pero la figura o esta palabra se usaba con los tiradores de arco y flecha, que cuando ellos miraban el blanco, tomaban el arco y la flecha, soltaban la flecha, pero no daban en el blanco. Entonces decían ajamartano, ¿sí? O sea, ha errado el blanco, ¿sí? Y eso significa pecado, errar el blanco. Entonces cuando el arquero fallaba, pues no ganaba el premio, ¿sí? Entonces no participaba de nada. Espiritualmente, la palabra pecado, que significa errar el blanco, espiritualmente significa errar moralmente. O sea, significa cometer pecado, o sea, errar el blanco. Hablando espiritualmente, erramos el blanco porque violamos los principios de Dios.
no damos en el blanco. Por ejemplo, un hombre que comete adulterio es infiel y está errando el blanco, ¿entiende? Por lo tanto, no va a llevar premio, al contrario, lleva muchas consecuencias. Y esta palabra, hamartano, que significa errar al blanco, significa practicar el pecado. Es decir, al pecar, erramos, porque violamos los mandamientos de Dios. Y al estar errando constantemente con tan mala puntería, caemos en una condición de ceguera espiritual, de tanto fallar, ¿sí? Caemos en una condición de ignorancia espiritual y de insensatez en la conducta. Entonces, la única manera de dejar de ser injusto es cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, conoce la historia o escucha la historia de la cruz, del Calvario, que Cristo en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. Y dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, la gente cuando escucha el Evangelio de la salvación, en ese momento se les prende la luz y comienzan a entender cuál es su condición, comienzan a ver más bien cuál es su condición. Y es cuando se produce la fe que salva, o la fe que se pone en el Cristo del Calvario. Y esa fe te lleva a la salvación, o sea, solamente es un medio. Pero esa fe no nace sola, nada más porque sí, no. Nace cuando se escucha el Evangelio. Esa es la única manera. De esa manera, tú pasas de ser un hombre injusto a un hombre justo. Y cuando dice, no hay un justo ni aun uno, significa que nadie se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras. Porque la salvación es un regalo de Dios, todo eso ya lo sabemos. No la podemos comprar, no podemos pagar por ella, solamente es creyendo. Y se recibe por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. ¿Ustedes creen que haya gente que vaya a las iglesias cristianas, estoy hablando, así como esta, que sea inclusive un asiduo asistente de la iglesia y sea un injusto? ¿Creen ustedes? ¿Sí? Exactamente. Se da esa posibilidad de gente que llena las iglesias, participa, pero nunca lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. Por lo tanto, siguen en esa injusticia, en esa condición de pecado. Y al seguir en esa condición de oscuridad, de pecado, por estar errando continuamente, aunque canten unos cantitos, lean algún versículo por ahí, al seguir errando nos lleva a lo que sería la segunda característica de la gente que no tiene temor de Dios. Está en el versículo 11. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Cuál fue la número 1? No hay un justo, ni aun uno. Número 2, no hay quien entienda. Y aquí la palabra a estudiar es precisamente esta palabra, quien entienda. Y este vocablo, esta palabra, entender, se deriva de un término griego que significa comprender en la mente. No hay quien comprenda en su razón. Se puede leer así. Significa también actuar racionalmente, o sea, conforme a la razón, a la inteligencia, ¿sí? También significa con entendimiento, actuar con entendimiento de las cosas. También significa actuar pensando juiciosamente con sensatez. Ahora, lo que el versículo dice es, no hay quien comprenda en su mente. No actúan racionalmente, no actúan con entendimiento, con juicio, con sensatez, no entienden así. Y en 1 Corintios, si abre su Biblia, 2:14, allí nos habla precisamente de la condición en la que se
nos encontramos al nacer, la condición en la que nos encontramos al nacer y el por qué no percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya lo tiene? Entonces, no podemos entender porque no hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo podemos discernir y entender. Miren lo que dice aquí. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ya les explicaré qué significa hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí percibir significa discernir, ¿sí? No las capta, ¿sí? Porque para él son locura y no las puede entender. Fíjense qué situación tan dramática, ¿eh? No las puede entender. No sé con usted qué pasó cuando le predicaron el Evangelio. Muchas cosas dije, ay, no es para tanto. Y se te hacían locura. Oye, entonces, dicen algunos, entonces si yo me hago cristiano ya no voy a poder irme con los amigos, ya no voy a poder ir a los casinos, ya no me voy a poder ir a los antros, a las fiestas y ponerme mis borracheras de vez en cuando, ya no voy a poder hacer nada de eso. Entonces tú le dices, no, eso es lo que justamente está llevando al infierno. Ah, no, qué tontería dices. Si eso es lo bueno, esa es la vida. ¿Sabes por qué dices eso? Porque eres un hombre natural. Ahora, ¿qué significa hombre natural? La palabra natural viene de un término griego que se usa aquí en el Nuevo Testamento y es el término sujikos, que se refiere a la naturaleza más baja o bestial del ser humano. ¿Cuál es la naturaleza más baja o bestial? La naturaleza pecaminosa, aquella que tiene la inclinación a estar pecando, pero también significa naturaleza animal, ¿sí? Y sensual. La naturaleza sensual es todo aquello que tiene que ver con los sentidos puramente naturales. No les importa absolutamente nada que no sea de los sentidos naturales, ¿sí? La gente todo quiere ver, quieren oír, quieren tocar, quieren sentir. Y esa es su vida. Vamos a tal espectáculo para ver. Me gusta esta droga porque me hace sentir. Veo estas películas porque están así, porque me gusta verlas. A mí me gusta oír esto, me gusta comer esto, me gusta palpar aquello. Ese es el hombre sensual. La palabra sensualidad se refiere a los sentidos naturales. Eso lo vemos en el mundo, ¿sí? La sensualidad en todo su esplendor. ¿Por qué en la televisión para anunciarte unos chicles te sacan una chica desnuda o semidesnuda? Porque la gente ve, ¿entiende? Y eso es de los sentidos. Ese es el hombre natural, sensual, animal. Natural, completamente. No va más allá de un nivel más que el natural. Y la Biblia nos enseña que hay un hombre espiritual. El hombre espiritual es el que nace de nuevo y ahora ya valora las cosas espirituales, las compara con las naturales y por eso deja toda esa vida de sensualidad. ¿Por qué? Porque ahora ya encontró las riquezas en Cristo. Ahora, el hombre natural, una de las definiciones es animal bestial. ¿Por qué esta definición tan fuerte? Porque los animales, ellos reaccionan por instinto. Ellos no razonan como nosotros. Los animales no tienen un raciocinio como el de nosotros. Y yo he hecho algunas experimentos. Yo tengo un perrito, se llama Bambino. Es un Fresh Poodle ya viejito, de casi 13 años, pero todavía ladra. Pero el perrito, yo hice este experimento. Yo le dije a mis hijos, y allí estábamos, dije, miren, yo voy a hablarle al perrito muy tiernamente, y van a ver cómo él va a reaccionar a mis palabras tiernas. Pero esas palabras tiernas que le voy a decir son palabras despreciativas, pero fíjense cómo va a reaccionar el perrito. Entonces le dije, Bambino, ven para acá, eres el perro más feo de la colonia. ¿Te
huele mal el hociquillo que tienes. Tienes tu pelo hecho un lío. Eres el más insignificante de los perros. Y el perrito me movía la colita. O sea, él no entiende lo que yo le estoy diciendo. Está reaccionando por instinto. Nada más. Pero luego hice lo contrario. Y ahora le voy a decir palabras bonitas, pero en un tono fuerte. ¡Bambi! Y reacciona, ¿no? El Bambi. Ven para acá, tú eres el perro más hermoso de esta colonia. Tanto que te compro tus croquetas. Y te llevo al peluquero. Y tú eres el perro más... Y le corre el perro. O sea, él no está entendiendo mis palabras, porque él no las razona. Hermanos, no somos animales. No somos animales para reaccionar solamente en los sentidos. Pero esto es exactamente lo que dice la Biblia, que razona la gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios. Son como animales. ¿Cómo? Dije, es un símil. O sea, reaccionan por instinto. Oye, ¿por qué te metiste con esa mujer que no es tu esposa? Pues como que se me ofreció. Por instinto. O sea, no razonan. Por lo tanto, su conducta, su actuar es irracional. ¿Sí? Entonces, al no tener la capacidad de comprender espiritualmente las cosas, comenzamos a actuar irracionalmente, sin entendimiento, sin juicio equilibrado. Mire, le voy a poner un ejemplo. El homosexualismo y el lesbianismo es un actuar irracional. ¿Por qué irracional? Sin un juicio certero. Mire, cuando usted nació, a su mamá le dijeron, ¿usted ha tenido qué? Los hombres dijeron un niño, las mujeres dijeron una niña. Ahora, cuando los bebés nacen idénticos. Usted ve un niño y una niña, se ven idénticos, ¿sí o no? No tienen pelo largo, el niño no nace con bigote ni barba de candado. No. Están idénticos. Ahora, ¿cómo es que saben que es un niño o una niña? Por lo que tienen allí. Así de simple, hermano. Lo ven, dicen, este es un niño. Ahora, el médico no se equivoca. ¿Sí o no? Ahora, ese niño comienza a crecer. Y bueno, pues es un niño. Tiene el miembro sexual que tiene un niño, y una niña tiene su equivalente también. Pero luego a los 17 años, a los 18 años, de pronto empieza a decir el muchacho. Dice, yo ya voy a salir del closet, dice, pues ¿estabas encerrado? Sí. Es que yo estoy atrapado, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, dice. O al revés, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Oye, a ver, espérame. Iba a decir algo fuerte, así como no seas animal, pero no, déjenlo a un lado. Está muy fuerte eso. Pero simplemente mírense al espejo. ¿Qué tienen allí? Pues eso eres. El problema, ¿dónde está? En tu mente. En tu mente. Estás confundido acá arriba. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. Al no entender, al no usar la razón, y la razón con los mandamientos de Dios, hermanos, la ley moral de Dios, empatan perfectamente. No está peleada la razón con la palabra de Dios, con la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, pero para nada. Pero lo mismo sucede con el adúltero, Lo mismo sucede con el ladrón y con el mentiroso. Es irracional cuando un hombre se mete con una mujer que no es su esposa. ¿Por qué es irracional? Porque no razonó. No razonó, y por lo tanto su conducta es como la de un animal. La de un perro callejero que ve que una perrita anda en celo y va detrás de ella, y un montón de perros detrás de ella. Así son los animales, o sea, no razonan.
Pero los seres humanos, Dios nos dio raciocinio, hermanos. No somos animales, aunque desgraciadamente muchos se conducen como animales. No utilizan la razón. Y lo mismo le sucede al ladrón. O sea, no razona con cordura. Sabe que no le pertenece ese auto, sin embargo se lo roba. Entonces está cometiendo un acto irracional porque va en contra de la razón. Porque sabe perfectamente que lo agarra la policía y lo mete a la cárcel. O lo descubre el dueño y le mete un balazo. O sea, sabe a todo lo que se está arriesgando. Pero si pensara con racionalidad, con entendimiento, entonces su conducta sería diferente. Lo mismo sucede con el mentiroso o con el idólatra. Déjeme decirle, la idolatría es de lo más irracional que hay. Le voy a explicar brevemente. Yo quiero adorar a San Pillín de los Palotes. Fue el primero que se me ocurrió. Entonces yo me voy aquí al bosque, encuentro allí un cedro grandote, bonito, y lo corto. Y empiezo a darle forma y le pongo carita de yo no fui. Y luego le pongo un vestidito, le pongo sus zapatitos de charol. Y su capita de medio de Superman y Batman. Y luego lo más irracional que yo pueda hacer o que un ser humano puede hacer es cortar un tronco o juntar yeso, darle forma, ponerlo allí enfrente el tronco y luego hincármele. Y lo más irracional todavía es hablarle al tronco. Y todavía lo más irracional es creer que el tronco me escucha. Y lo más irracional, creer que un pedazo de madera me va a hacer un milagro. O sea, nada más irracional. Tienes que estar de plano totalmente ciego. Ahora, ¿cuánta idolatría hay? Hay un montón de idolatría. Hay gente que tiene doctorados en las universidades, maestrías, sin embargo, adoran ídolos. Eso no es ni más ni menos una irracionalidad. Una pregunta, ¿ustedes creen que las iglesias como esta, que son cristianas, que se lee la Biblia, ¿ustedes creen que puede haber idolatría? ¿Sí? Es una irracionalidad poner más alto al pastor que a Dios. Es totalmente irracional, Es un actuar irracional. Va en contra de la razón y de la verdad de la Biblia. Porque la Biblia dice que no tendrás ídolos. Y un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Bueno, la iglesia cristiana, las iglesias como la nuestra, en muchos lugares del mundo están llenas de idolatría. Adoran al cantante, adoran al pastor, respetan demasiado, tienen más temor del apóstol que de Dios. Hay gente inclusive que da su vida. A mí no me toques a mi pastor porque yo sí te mato. Uy, uy, uy. O sea, puedes decir de Jesús lo que te venga en gana. Se pueden burlar de Jesús, pero no les toques a su becerro de oro. Porque se te ponen así, mira. Eso se llama, mis queridos hermanos, idolatría. Ahora, tú les explicas, no, mira, a los hombres hay que respetarlos, honrarlos, pero nunca darles el lugar que tú le estás dando al pastor. Hay que respetarlo, porque es el hombre que Dios puso allí. Pero sobre ese pastor y sobre ese apóstol está Dios. Entonces, como que quieren entender. Y te dicen, no, bueno, sí, pero a mi pastor no me lo tocas. Y a mi cantante, no, ese me lleva al tercer cielo cuando lo oigo cantar. Ok, te lleva al tercer cielo cuando lo oyes cantar. ¿Y qué si ese cantante o esa cantante andan con doble vida y andan envueltos en el pecado, como si nada sucediera? ¿Qué? Bueno, allá su vida, a mí me bendicen sus cantos. ¿Ves cómo no usan la razón? No utilizan la razón. Entonces, el actuar sin entendimiento nos aleja cada vez más de Dios, porque nos hace cometer actos irracionales que van en contra de sus mandamientos.
pero nos lleva a la peor de las situaciones, porque el pecado, como nos ciega, estamos errando constantemente y fallar constantemente, pues eso trae una ceguera y nos impide entender y nos lleva a lo que sería la tercera característica. ¿Cuál fue la número 1? No hay justo ni aún uno. ¿Cuál fue la número 2? No hay quien entienda. La número 3 está en el versículo 11, en la segunda parte. Dice, no hay quien busque a Dios. Aquí esta palabra, buscar, en el hebreo y en el griego tienen obviamente el mismo significado, pero esta palabra, buscar a Dios, no significa que Él está perdido y lo andas buscando, no. Esta es una palabra o una expresión que se conoce como hebraísmo, ¿sí? Cada vez que ¿qué es un hebraísmo? Es una expresión peculiar, muy propia, exclusivamente del pueblo de Dios, de los judíos, ¿sí? Hay muchos hebraísmos, así como nosotros tenemos nuestros mexicanismos, que son expresiones propias de nosotros los mexicanos, y tenemos unos jalisquismos también. Ese es uno bueno. Un mexicanismo es, por ejemplo, decir, ¿ya les cayó el 20? Y ustedes dicen, pero los que nos están oyendo dicen, ¿ya les cayó el 20? ¿Qué se imaginarán? ¿Un billete de 20 pesos? Entonces van a decir, allá en casa de oración les caen billetes de 20 pesos. No, o sea, a veces me escribe la gente y dice, ay, pastor, ¿qué quiere decir esto? Son mexicanismos, son expresiones propias, nada más nosotros las entendemos. Tú vas a cualquier otro país y di, te voy a explicar esto para que te caiga el 20. Y se quedan así, ¿el 20? ¿No entienden? Ese es un mexicanismo. Bueno, la palabra buscar a Dios es un hebraísmo que significa procurar continuamente a Dios. O sea, ir en pos de Dios cotidianamente. Es vivir con Dios todos los días. No como algunos que tienen en su auto, allá en el baúl, dicen en algunos países, en la cajuela, decimos nosotros, tenemos lo que es la rueda de refacción, que esa nada más lo utilizamos cuando la otra rueda se pincha o se desinfla, acá decimos se poncha, y nos acordamos y decimos, ¡ay, la llanta de refacción! ¿Verdad? Entonces nos bajamos y sacamos la llanta de refacción. Y muchos tienen a Dios como llanta de refacción. Nada más cuando se les poncha, se acuerdan de Dios. O sea, viven su vida como si Dios no existiera, pero los corren del trabajo, los corretean los pandilleros, les roban el auto, qué sé yo, se enferman y vienen con cara del santo pillín. Y vienen, quieren utilizar a Dios como su llanta de refacción. Hermanos, eso no es cristianismo. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es vivir con Él cada día. Entonces, no hay quien busque a Dios. O sea, ¿dónde están los que continuamente viven con Dios? ¿Dónde están? Se ven muy poco. Pero también este hebraísmo, buscar a Dios, significa adorar. Adorar a Dios. Pero esa adoración no se refiere al cantar. Esa es una mínima parte. Sino se refiere a una clase de vida. Como tú te conduces en esta vida, con entendimiento, con inteligencia, con raciocismo, ¿sí? Con la razón de acuerdo a la ley moral de Dios. Entonces, cuando dice, no hay quien busque a Dios, habla, no hay quien viva una vida de adoración continua, que lo demuestre con su vida. ¿Dónde están? Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que se conoce como la historia de Jesús y la samaritana. ¿La han oído? ¿Alguna vez la han leído, no? Déjeme así brevemente narrársela. Jesús llega y se sienta junto a un pozo. Y llega una mujer con un cántaro. Esta era samaritana.
a sacar agua del pozo. Entonces Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, no, ¿cómo? Tú no debes hablarme a mí. Judíos y samaritanos no nos tratamos. Tenían pleito los judíos y los samaritanos, ancestrales, por diversas razones. Se peleaban entre sí. Entonces Jesús le dice, mira, si tú vuelves a beber de esta agua de este pozo, del agua de este pozo, tú volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Entonces, noten lo natural de la mujer. Nada más lo sensitivo de la mujer. Dice, el pozo es hondo y no tienes cómo sacar el agua. ¿De dónde tienes agua viva? O sea, todavía no entendía nada. ¿Cierto? Ok. Después le dice Jesús, mira, el agua que yo te daré es un agua que te va a calmar la sed de andar buscando por todos lados. Entonces la mujer le dice, Señor, bueno, dame de esa agua para que no tenga yo que volver a venir a sacar agua de aquí. Todavía seguía bien tapadita la señora. No entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Y así hay mucha gente, Les estás explicando. Es muy posible que aquí hay gente. Yo estoy explicando esto. Nomás no les... porque están tan ciegos. Bueno, entonces la mujer le dice, bueno, dame de esa agua para que no tenga yo que venir a sacar de esta agua de aquí. Y Jesús le dice, ok, ¿quieres agua? Sí. Dice, ve y trae a tu marido. Y justamente Jesús toca el punto más débil de la mujer samaritana. Entonces la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido. Y Jesús le dice, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. 5 más 1 son 6. Esa señora, de verdad que le daba vuelo a la hilacha. Ese es un mexicanismo. Significa que hacía todo lo que quería. Bueno, esa señora había pasado por los brazos de 6 hombres. Primero fue 1, después fue 2, después 3, 4, 5, y seguía insatisfecha. Y seguía quitándole maridos a otras señoras. Era una que se catalogaría como una cualquiera quitamaridos, ¿cierto? Pero yo quiero que observen que en la historia de Juan 4, después la leen en su casa, cuando Jesús le toca el punto de su pecado, y si tú y yo nos queremos acercar a Dios, Él siempre va a tocar el punto de nuestros pecados. No hay otra manera. Entonces Jesús la mujer de una manera así, pero automática, como una actitud de defensa, de pronto se pone espiritual la señora. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Se puso bien. Nuestros padres, la religión que mis padres me enseñaron. Pregunta, cuando tú le enseñas a la gente, le compartes el evangelio, que tú sabes que son adúlteros, tranzas, venden droga, o sea, tú sabes, ¿no? Todo, de todo. Y le empiezas a hablar del evangelio, ¿no sacan luego su banderita de su religioncita? Para lo que les ha servido su religión. Su religión no ha sido capaz de librarlos de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del pecado. Pero inmediatamente sacan su banderita de su religión. No, a mí no me vengas a... No, la santa religión que ustedes, protestantes, ustedes son del diablo. Y te dicen que eres del diablo. Y ustedes, y que nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Nosotros somos la iglesia verdadera? Déjeme decirle, hermano, la iglesia verdadera no está llena de adúlteros, ni de hechiceros, ni de idólatras, ni de homosexuales, ni de lesbianas. No, discúlpeme, no. Pero ¿qué sucede? Entonces la mujer se pone espiritual, la señora. Y Jesús le dice, mira, tú adoras lo que no sabes, le dice. Tú ni sabes lo que adoras. Así está la gente, hermanos. En una ceguera, o sea, no hay una búsqueda. Pero al no buscar a Dios, al no vivir con Él todos los días, pues ¿cómo van a vivir con Él? ¿Cómo van a tener temor de Dios?
Mira lo que dice el Salmo 10, versículo 4. No hay quien busque a Dios. Y esta samaritana creía que teniendo un poquito de religión, rezando un Padre Nuestro, qué sé yo, el credo de los apóstoles, ya podía tener 6 maridos. No. Salmo 10, versículo 4. Mira lo que dice. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. O sea, el malo, por la altivez, significa por el orgullo, la arrogancia. Yo no necesito, yo nomás Dios, allá está en su templo encerradito. Yo cuando me nazca el corazón, yo no soy hipócrita, yo voy cuando me nace. Pues por eso van cada año, ¿verdad? Entonces, o van a fin de año a darle 7, se dan su paseo por 7 templos. Así está la gente, esa es la condición objetiva y real de la gente. Entonces, como viven en un errar constante, piensan que por darle 7 vueltitas al templo, o por dejar de comer hamburguesas en Semana Santa, ya con eso Dios está contento con ellos. No, los han engañado. No, porque eso no es buscar a Dios. El malo, dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios, o sea, se levantan pensando a quién transan. Se acuestan esperando soñar cómo van a transar cuando se levanten. ¿Cómo van a hacer lo malo? Esa es la condición real de los seres humanos. ¿Cómo vengarse? ¿Cómo hacer cada cosa que los seres humanos solemos hacer? ¿Qué condición tan lamentable? Ahora, el no buscar a Dios, como consecuencia, no caminar con Dios, nos lleva a desviaciones de todo tipo. Esto nos lleva a la cuarta característica de la gente que no tiene temor de Dios. ¿Cuál fue la número 1? No hay justo ni aun uno. La número 2, no hay quien entienda. La número 3, no hay quien busque a Dios. La número 4 está en el versículo 12. Todos se desviaron. Es lógico. Al no tener a Dios como el centro de tu vida, te desviaste. Todos se desviaron. Ahora, aquí la palabra a estudiar es desviaron, que significa apartarse de, en este caso de Dios. Significa volverse de, o sea, como ir en pos de alguien, detrás de alguien, pero de pronto regresarse y ya no ir en pos de él. En este caso es de Dios. Habla de apartarse de Dios. Y el que se aparta de Dios, indefectiblemente terminará yéndose detrás de sus pasiones desordenadas, que la Biblia las llama desviaciones. Y hay un montón de desviaciones. Déjenme leerles una historia bíblica en Génesis 19, versículo 1. ¿Han oído hablar de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Bueno, déjeme, en Génesis 19, déjeme darle un breve contexto anterior de esta historia. Resulta que Abraham, que era un hombre que Dios, con el cual Dios a él se le reveló el Señor, y Abraham se hizo un creyente del Dios verdadero, del Dios invisible, del que no se ve. Él no tenía que adorar ídolos. Entonces Dios prosperó de una manera extraordinaria, materialmente hablando, a Abraham. Era un hombre riquísimo, pero era más rico espiritualmente, es el padre de la fe. Bueno, entonces Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Muy bien. Entonces sus ganados prosperaron tanto, se multiplicaron tanto, que empezó a haber pleito por los espacios, ¿sí? Los pastizales, entre los pastores de Lot y los de Abraham. Entonces empezó a haber discusiones, y Abraham hizo uso de su riqueza espiritual, de su grandeza espiritual, de su generosidad espiritual, y le dijo a Lot: mira, sobrino, vamos a hacer una cosa, esto ya no está pintando muy bien, no es bueno que estemos de pleito aquí en la familia, vamos a hacer algo. Y él utiliza su riqueza espiritual, le dice: mira, yo te doy la oportunidad que tú escojas a dónde irte. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si te vas al este, yo me voy al oeste. O sea, vamos en lados opuestos, la tierra es amplia, dice.
y es muy rica para apacentar y aguantar a todos y proveer para todos. Entonces Lot, cuando le dice eso a su tío Abraham, dice, entonces me das la oportunidad de escoge a donde quieras ir. Y dice que sus ojos se pusieron en una llanura donde estaba situada Sodoma y Gomorra. Ahora, Lot es el típico, es el símbolo, o representa de una manera alegórica al cristiano que sí, bueno, cree en el Señor, pero siempre está viendo nada más lo sensitivo. Sentir, oír, tocar, gustar, y ve lo que le gusta y se le queda ahí. Y no razona. Y así era Lot. O sea, era creyente en Dios, pero algo en él lo hacía lo hacía inclinarse hacia lo sensual nada más. Entonces vio aquella llanura y dijo, no hombre, mira nada más que pastos. Dice, no, pues aquí me voy a hacer más rico. Pero él no tomó en cuenta que, porque la Biblia dice que puso su tienda o su habitación junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los hombres de esas dos ciudades eran perversos en gran manera. Y él no se fijó en eso. Él se fijó en lo que veía. Y él se fijó en su ambición de decir, no hombre, aquí esta tierra está muy buena, muy rica. Aquí voy a aumentar mis riquezas. Ustedes saben que finalmente Lot perdió a su esposa. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque fue más sensitivo. Más de la carne, decimos nosotros. Total, Dios le dice a Abraham, Dios le dice a Lot que se le revela a Lot de alguna manera aquí por medio de esta historia, y Dios decide traer juicio sobre Sodoma y Gomorra a causa de la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra. Y envía dos ángeles que tienen la habilidad de tomar forma humana. Lot no sabía que eran ángeles. Vamos a leer la historia. Génesis 19:1. Vamos a ver, estamos hablando de que alejarnos de Dios nos lleva a todo tipo de desviaciones. Y vean. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Era una costumbre oriental. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. El hospedar a los extraños en aquel tiempo era una situación de mucho honor, de mucha honra para el que hospedaba. Era una costumbre netamente oriental. Entonces, para ellos era un honor hospedar a un peregrino, ¿sí? Entonces, ellos respondieron, estoy en el versículo 2, y dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos iban con una encomienda a destruir Sodoma y Gomorra, versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho. Finalmente fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, les hizo una birria, etcétera, ¿no? Y comieron los ángeles, dice, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa. ¿Quiénes rodearon la casa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es su nombre? Bueno, todavía por si alguno tiene duda, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones. ¿Qué es un varón? A ver, levanten su mano los varones. Si no la levantan voy a pensar. Bueno, no hay duda lo que es su nombre, o sea, un varón. Ah, tuviste un varoncito. Ah, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes rodearon la casa de Lot? Los varones. Ok, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Escuchen, desde el más joven. Aquí se refiere a jovencitos de 11, 12, 13, 14 en adelante. Fíjate, en Sodoma ya habían salido del closet a los 12 años. Fíjate la liberalidad en la cual vivían ellos, el libertinaje en el que vivían.
O sea, se juntaron todos los del pueblo de Sodoma, desde los más chiquitines, adolescentes, hasta los más viejos. ¿Te imaginas un viejo setentón ahí? ¿Y qué iban a hacer? Desde el más chiquillo hasta el más viejo. Vea la perversidad. Vea las desviaciones de esta gente. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La mayoría de ustedes ya entiende el significado de conozcamos aquí, pero hay otros que probablemente no, y voy a explicar brevemente. Este es otro hebraísmo, que es una expresión propia de la gente de aquel tiempo. Bien, cuando nosotros decimos: oye, ¿conoces a fulano de tal? Tú dices: no, no lo conozco, te lo presento. Entonces tú empiezas a platicar con esa persona. Entonces: oye, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo así. ¿En qué trabajas? Empiezas a conocerlo. ¿Y eres casado? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cómo se llama? Y empiezas a conocerlo. ¿Y en qué trabajas? Etcétera. Y al rato ya salieron primos lejanos. Ya ven cómo es la cosa, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el significado de conocer. Pero en el hebreo la palabra conozcamos tiene varios significados, pero uno de ellos, que es el que se aplica aquí, es: sácalos para violarlos sexualmente. Eso significa. El versículo 6 y 7 nos demuestran que efectivamente eso significa. Vean, versículos 6 y 7. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró tras sí la puerta y dijo: no, no entren. Versículo 7, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, en el contexto nuestro, conocer a alguien no es una maldad, ¿verdad que no? Entonces es clarísimo, ¿sí? Ahora bien, hay unas versiones, como por ejemplo la versión nueva internacional, que trae el versículo 5 mejor traducido, más claro, y dice, y se lee así: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Sácalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Ahora, ¿te puedes imaginar a los adolescentes diciendo esto? No, todavía lo más patético. ¿Te puedes imaginar a los viejos de Sodoma diciendo esto? Esto es totalmente irracional, vergonzoso. Eran unos pervertidos estos. Ahora, la versión Palabra de Dios para Todos se lee así, el versículo 5. Todavía es más clara, dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron esta noche? Hazlos salir, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate a tu hijo de 12 años diciendo eso allá en la calle. Imagínate a tu hijo de 14 años. Oiga, señora, su hijo anda violando a otro muchacho allá afuera. ¿Te puedes imaginar? O sea, así como que suena tan burdo, tan fuerte, tan desagradable. Ahora, imagínate los viejitos queriendo tener prácticas sexuales, homosexuales. Esta gente terminó siendo desaparecida del mapa por Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado y las desviaciones. Estas son de las peores desviaciones que hay en la raza humana. Porque es tal la irracionalidad. Estos no solo habían pervertido las relaciones santas entre un hombre y una mujer, sino que aparte ya se fueron al extremo
esta gente, desde el más joven hasta el más viejo. Qué triste condición. Ahora, todo esto lleva a los seres humanos a arruinar todo, y esto nos lleva al quinto punto, o la quinta característica de las 7 que estamos viendo. ¿Cuál fue la número 1? No hay justo ni aun uno. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos se desviaron. Y número 5 está en el versículo 12 también, en la segunda parte. A una se hicieron inútiles. Pero este no es en el sentido que Paquita, la del barrio, lo dice. No. Porque aquí la palabra inútiles viene de un término griego, difícil de pronunciar, se las debo, que significa arruinar todo, significa estropear, significa dar la idea de tocar algo y arruinarlo, descomponer todo. Eso significa, a una se hicieron inútiles. En otras palabras, también se lee así: todos arruinaron sus vidas, estropearon sus corazones, sus mentes las corrompieron, se quedaron inutilizados. Déjame ponerle un ejemplo. Los matrimonios homosexuales arruinan el concepto de familia. Claro, yo entiendo perfectamente que si alguien de mente liberal y así, con pensamientos modernos, oye lo que estoy diciendo, y probable hay gente aquí de esta clase, dice, ese pastor es un retrógrada, mente estrecha, cerrada, pobre tipo. Bueno, usted dígame lo que quiera. Dígame que soy hermano del Bambi. Dígame lo que usted quiera. A mí no me interesa nada. Porque a fin de cuentas, lo que yo diga no va a juzgar a nada, ni a nadie, sino la misma palabra, ¿me explico? Pero esto es lo que dice la Biblia. Son desviaciones, son perversiones. Entonces vamos a usar un poquitito nada más, poquitito, el razonamiento. Ok. Bueno, allá en el Distrito Federal, pues como que los políticos están usando su raciocinio para permitir que una pareja de lesbianas o de homosexuales adopten un niño. Entonces vamos a poner este ejemplo, vamos a razonar poquito. Ahí está un niño adoptado de bebé, ¿sí? 2 hombres, y el niño empieza a crecer. Entonces al niño lo llevan al kinder, y pues lo ven llegar con un hombre y luego después con otro. Entonces dicen, ¿quién es? Es mi, ¿qué va a decir el niño? Es mi papá. Y luego al otro día lo lleva el otro. ¿Y ese quién es? Ya ven los niños cómo preguntan, ¿no? Dice, pues es mi papá. Y los niños usan más el cerebro, los niños. A ver, oigan, este tiene 2 papaces. A ver, otra vez, ¿quién te trajo hoy? Mi papá. Y ayer mi papá tiene 2 papaces. Entonces el niño llega, oye, ¿por qué todos los niños tienen mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le van a decir estos irracionales? ¿Qué le van a decir? Yo sé lo que le van a decir. Mira, yo soy tu papá y ella es tu mamá. O ella es la que la hace. O sea, ven la irracionalidad, hermanos. Claro, otra vez, repito, yo sé que esto lo va a escuchar quien sea, hasta los derechos humanos, y dicen, ay, cuidado con ese pastor. Ese va a ser un peligro para la sociedad jalisciense. No. Bueno, yo sé que esto es una agresión. Ellos agreden a Dios y su palabra, ¿cierto? Dios los agrede a ellos. No hay conciliación ahí. No hay. Esto no es mío, yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, señores de los derechos humanos, yo nada más estoy leyendo lo que dice allí.
todo caso, reclámenle al autor de ese libro y demándenlo. Bueno, arruinan, los matrimonios homosexuales arruinan, destruyen, estropean, inutilizan el concepto de familia. Bueno, el adúltero arruina su familia, arruina su vida, la de sus hijos. El ladrón arruina su vida, porque si lo agarran lo meten a la cárcel, le pueden dar 10, 15 años, desperdiciando y estropeando 15 años de su vida en la cárcel. El fornicario arruina su cuerpo, porque se expone a un montón de enfermedades, porque la promiscuidad produce eso, enfermedades. El mentiroso arruina su alma, porque le miente a sus hijos, le miente a su esposa, le miente a su esposo y arruina su alma. Y Jesús dijo que la verdad sale ¿a dónde? A la luz. Y queda en vergüenza el mentiroso. Y al rato ya no sabe qué decir ni qué hacer. Y arruina y corrompe sus pensamientos y su alma. Entonces el pecado, estamos viendo cómo nos aleja de Dios. Pero no solo nos aleja, nos arruina, nos destruye. Hay una historia bien impactante de un hombre llamado Ted Bundy. No sé a cuántos les suene este nombre. Bueno, Ted Bundy, ¿quién era? Era un americano, un norteamericano, que fue un asesino en serie allá en los años 80 en los Estados Unidos. Este hombre se dedicó a violar mujeres jóvenes. Las violaba, las secuestraba, las violaba. Si duraba una semana con ellas, 15 días, todos los días las violaba y violentamente, y después las asesinaba. Y algunas las cortaba en pedazos, las enterraba en partes. Otras las metía quién sabe dónde. Un desastre. Tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, este señor Ted Bundy fue entrevistado un día antes por un cristiano, un doctor llamado James Dobson. Ustedes pueden buscar en internet esta historia, y ahí está, esa imagen que ves de Ted Bundy fue un día antes de su ejecución. Él murió ejecutado en la silla eléctrica. Bueno, en ese video él le pregunta al señor Dobson, le pregunta, oye, ¿cómo fue que tú empezaste? ¿Cómo piensas tú que inició esa inclinación a violar mujeres y a después asesinarlas? Y el hombre respondió, pongan mucha atención, varones sobre todo. El hombre dijo, es que a muy temprana edad, aparte, debo decir algo, sus padres eran cristianos, él asistió a la iglesia cristiana hasta la adolescencia, pero nunca nació de nuevo. Y él dijo, yo me empecé a aficionar a la pornografía. Escuchen bien, varones, porque las autoridades no le dan esa importancia. Porque si le dieran esa importancia, combatirían no solo la pornografía infantil. A ese sí se van, pues se asustan que porque los niños, bueno, sí, obviamente, está bien. Pero, ¿y de la otra qué? Bueno, es que cada quien hace lo que le da su gana, tenemos libertad para hacer. Esa es la banderita que esgrimen mucho, la de mis derechos. Déjenme ilustrarles esto y lo ridículo de esa banderita. De mi libertad, y yo puedo hacer lo que quiero de mi vida, yo puedo hacer de mi vida lo que quiero, porque esa es la bandera que esgrimen muchos. Yo hago de mi vida lo que me da mi gana y nadie me puede impedir, y yo vivo como quiera, dicen ellos, ¿no? Así con un ímpetu y un fervor digno de aplaudirse. Bueno, déjame ilustrárselo. Yo tengo en mi cartera una licencia o un permiso de conducir un auto. ¿Quién me otorgó ese permiso? El Estado. Entonces, una vez con esa licencia en mi poder y tengo un auto, yo soy libre de hacer lo que quiera e ir a donde quiera, ¿sí o no? Yo soy libre de subir una vaca a mi carro. ¿Quién me puede decir que no? Yo soy libre, ahorita si yo quisiera me bajo, agarro mi auto y me voy a Puerto Vallarta. Nadie me puede impedir que yo vaya desde Chiapas hasta Tijuana. Yo puedo ir a donde me da mi gana y es una libertad y un derecho. Y nadie me puede decir, ¿a dónde vas? Pues voy acá a Manzanillo, a Puerto Vallarta. ¿Y por qué vas allí? Pues ¿qué te interesa? Le voy a decir. ¿De cuándo acá uno tiene que dar cuentas a dónde va? A mí el Estado, tengo permiso de manejar y ir a donde quiera. Ok, el Estado me dio permiso.
tengo libertad de ir a donde yo quiera, de tener el auto que quiera, pero escúchenme, esa libertad y ese permiso que me da el Estado de conducir un auto, me autoriza a ir a 180 kilómetros por hora en el periférico, o aquí por la de federalismo, y voy a 180 kilómetros por hora y de pronto va atravesando una familia que van a ver a las marionetas gigantes. Y va el papá con su mamá y sus 3 hijitos de la mano, y ahí va el que tiene la libertad de hacer lo que le da su gana con su auto, y los arrolla. Y a los 5 los mato. La policía me va a detener. ¿Qué voy a esgrimir? Mi banderita. ¿Qué? Espérame, es mi derecho ir a donde yo quiera y como quiera y a la hora que quiera y a la velocidad que quiera. En ese momento dice, no, espérame, señor, espérame. Usted tiene autorización de conducir su automóvil. Usted tiene autorización de ir a donde quiera, pero no de rebasar los límites permitidos. Por lo tanto, se me va a la cárcel. Ok, para todos aquellos que esgrimen su banderita, yo hago de mi vida lo que quiero. Hago lo que me da mi gana. Ese es el mismo argumento. ¿Qué le van a decir a Dios? Sí, tú tenías libertad para todo, pero había límites, mi estimado. Tu esposa solamente. Lo ajeno no era tuyo. No, pero que no vale ese argumento. ¿Se fijan ya? Ya salió a la luz. Ya quedó expuesto. No es un argumento racional, equilibrado. Es un argumento torpe. Sin embargo, habrá quien siga insistiendo, yo hago de mi vida lo que quiera. Haz de tu vida lo que quieras. Pero un día vas a... allá en los Estados Unidos, el otro día íbamos allá con un pastor, con Ernesto, y me dice, mira, fíjate bien, era como 4 esquinas. Y me dice, mira, fíjate bien allí, ¿qué ves? Le digo, no, pues no veo nada. No, mira eso, eran cámaras. Dice, mira, todas esas son cámaras. No se ven. Dice, pero están dirigidas de tal manera que si tú te pasas el alto o vas en siga y excedes el límite de velocidad, te toman una fotografía y te llega el ticket a tu casa y te llega, dice, una multa de $1,200. Y tú dices, ay Dios, no, yo no fui. Y ahí está la foto y toman de todos lados, toman la foto porque se dispara automáticamente los que se pasan un alto y los que van a exceso de velocidad. Y no puedes decir no. Bueno, ¿sabes que Dios ve todo? Y que tiene una Sony, pero de esas... Tú vas a decir, no, es que yo eso no, ¿cómo no? Mira, ahí te va tu ticket. Mira, aquí está la foto. Mira, aquí está el video. No os hagáis, dice el Señor. Por más que quieras evadirte, no se puede. No, si no nos podemos evadir ya de la tecnología y todo sale, imagínate de Dios. Bueno, Ted Bundy, mis queridos hermanos, fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Una muerte trágica, electrocutado. La pena capital le aplicaron a este hombre. ¿Y todo por qué? Por su desviación. ¿Cómo se originó esa desviación? Adiccionándose a la pornografía. Mucho ojo. Hay muchos hogares dentro de las iglesias afectados porque el varón mayormente es aficionado a la pornografía. O le paran o le siguen. Y tú puedes decir otra vez, pero no me atrapa a mí. Cuando yo quiero la dejo. Eso dicen todos los drogadictos. Eso dicen todos los adictos. Y de pronto ya no pueden salir de allí. El único que te puede sacar de allí es Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, al no entender, abandonamos a Dios, no lo buscamos, y esto nos desvía, toda clase de desviaciones. Hacen un desastre, nos lleva a la ruina, nuestra vida es un desastre, y la caída al vacío sigue sin detenerse, y esto nos lleva al punto número 6. ¿Cuál fue el número 1? No hay justo ni aun uno. El número 2, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 3, el 4, todos se desviaron. El 5, a una
estropearon todo, se hicieron inútiles. La número 6 está en el versículo 12, en la tercera parte. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Este verbo o esta frase, no hay quien haga lo bueno, significa que no puede practicar la vida justa delante de Dios, porque pues cómo, si no camina con Él, si no tiene entendimiento, no hay temor de Dios, entonces sus caminos son torcidos, no son rectos. Alguien que camina haciendo lo bueno, una vez que Jesús ya vino a tu corazón, ¿a cuántos ya llegó Jesús a su corazón? Y ya dejaste los desvíos, Dios los comenzó a corregir tus caminos, ¿sí ¿no es cierto? Tus pensamientos los comenzaste a ordenar también. Tus conductas, por obvias consecuencias, también comenzaste a corregir y empezó tu vida. Pero eso provocó que empezaras a notarte de entre los que no tienen temor de Dios. ¿Me explico? Y ahí es donde empieza el rechazo, donde empieza el ataque, donde empieza la burla. Ahí es donde... Y es cuando, no sé cuántos de ustedes se han sentido en algún momento, se han sentido como que son solos, como que, ay, se siente como en una isla. Bueno, hubo un hombre llamado Elías. Ese hombre era un hombre de Dios tremendo, obediente, un hombre poderoso en su caminar, un hombre santo. Y dice la Biblia que se enfrentó a unos profetas de un ídolo que se llamaba Baal. Y los desafió, y hay una historia muy tremenda allí, y Dios se reveló a él, se manifestó y se reveló como el Dios de Elías. Pero hubo un momento en que el profeta dijo, solo yo he quedado. O sea, era tan escasa la gente que buscaba a Dios, era tan evidente las desviaciones que había en la gente de ese tiempo, era tan evidente la idolatría, era tan evidente la perversión sexual, todo. No buscaban a Dios, no entendían, todos desviados, que Elías dijo, solo yo he quedado. Pero Dios le dijo, no, Elías, no. Yo me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas ante ese ídolo abominable Baal, tampoco le han besado los pies. Entonces 7,000, tú puedes decir, bueno, una buena cantidad. La Biblia lo llama remanente, y remanente significa una pequeña cantidad. Ahora, en los tiempos de Elías, algunos los entendidos en esto aseguran que había más de 350,000 personas en la región donde Elías vivía. 350,000 contra 7,001 es muy poco, ¿no es cierto? Muy poco. No se palpa, no se siente. A veces hay gente que me dice, oiga pastor, ¿usted tiene una iglesia grande? Y yo les digo, no, está bien chiquita. No, sí. Otros me han dicho, no, usted tiene una mega iglesia. Porque una mega iglesia se considera, según eso dicen pues, yo no lo veo de esa manera, se considera de 1,000 personas para arriba. No, usted tiene una mega iglesia, porque aquí asisten miles de personas. Yo les digo, no, es una pequeñísima iglesia. No, usted tiene una, que no. La zona metropolitana de Guadalajara tiene aproximadamente 5 millones de habitantes, ¿sí o no? Pregunto, ¿hay 10% de cristianos? Que equivaldría a 500,000. ¿Dónde están? Es más, le voy a decir algo, si acaso llegara algún porcentaje, es ni al 1%. 50,000 cristianos en Guadalajara, no los hay. Junte a todas las iglesias de Guadalajara y va a ver que no, si llegamos a 20 y tantos mil, son muchos. Yo me siento como una isla. Aunque vea aquí un par de miles de personas, y otros en la reunión de las 8 y otros tantos en la reunión del sábado en la noche. No, son poquísimos. Y a veces ves alrededor y dices, ay Dios, ¿solo nosotros hemos quedado? No, hay otros definitivamente, pero siempre serán los menos. Eso es lo triste. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 7:13, vámonos rápido sobre el final. Mateo 7:13 dice así: dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo es el camino que lleva a la perdición? Espacioso. Significa donde
te dejan hacer lo que tú quieras, donde te dé tu arena gana. Donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Se vale de todo, hermanos. Dios es amor, gloria a Dios. Pero escúchenme, no es verdad. Pregunta, ¿ustedes creen que haya iglesias que caminen el camino espacioso? Pero enteritas muchas de ellas. Y van camino a la perdición. ¿Por qué? Porque se han escudado detrás de un Dios de amor. Y efectivamente Dios es amor. Pero se les olvida que Dios es santo también y es un Dios justo, que sigue odiando el pecado. Tanto así que su Hijo tuvo que morir por causa de nuestro pecado, que si Dios no aborrece el pecado. Entonces dice, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta y caminan ese camino. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tú te inclinas ante Baal? ¿Te postras ante el mundo? ¿Andas en tus sentidos puramente naturales, animales? ¿Cómo? Bueno, yo les dije al principio que nos íbamos a ver en el espejo de la palabra de Dios. Y para finalizar, al no saber hacer lo bueno, las personas sin temor de Dios se vuelven como sepulcros abiertos. Sus bocas exhalan olor a muerte. Y el séptima característica está en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro? Pues hay un féretro. En el féretro, ¿qué hay? Un muerto. Y los muertos huelen mal. ¿Alguna vez han olido a un animal muerto? Que ustedes pasan, o el ratoncito que se electrocutó allí con un cable en tu casa y se murió allí, y lo dice, ay, qué feo huele en la sala, qué feo huele, qué feo. Y al rato empiezas a buscar y encuentras el ratoncito todo tieso ahí, el pobre. Pero qué feo huele, un ratoncito. Escúchame bien, lo que dice aquí, sepulcro abierto, que huele mal, es ¿qué? Su garganta, su boca. Aquellos que no tienen temor de Dios, cuando hablan, es como la exhalación pestilente de una tumba vacía, dijo un hombre santo de la antigüedad. Voy a repetir, aquellos que no tienen temor de Dios, cuando hablan es como la exhalación pestilencial de una tumba abierta. Mire, se lo voy a ilustrar con esto. Usted se come un kilo de camarones al mojo de ajo. Entonces usted se deleita y todo. Entonces llega a su casa y le da un beso a su esposa y le dice a su esposa, ay viejo, ¿qué comiste? ¿Por qué, vieja? Dice, ay, traes un tufo espantoso. Le dice, ay, pues comí camarones al mojo de ajo. Entonces dice, ay, pero ahorita me lavo la boca. Entonces va y se lava bien. Entonces él cree que con lavarse los dientes, aunque se los lave 20 veces, el tufo no se quita. Porque ese tufo viene de adentro. Entonces llega otra vez con su esposa y le quiere dar un beso y se comió 20 pastillas de chicles de menta. ¿Cuántos saben que no se quita? ¿Por qué no se quita? Porque viene acá adentro, está acá adentro depositado los 25 ajos que te comiste. Entonces tienes un tufo espantoso. Cuando yo no era cristiano tenía un amigo que era cocinero y se la pasaba comiendo ajos fritos y él así los freía así un puñote, cocinando y comiendo. Tal era su penetración que cuando él ya tenía el humor de ajo, espantoso. Entonces una vez nos invitaron a una fiesta y vamos a la fiesta y que no sé qué y sabe cuánto. Entonces yo le dije, oye, saca a bailar a una muchacha. Entonces dice, no quieren bailar conmigo, no sé por qué. Le dije, yo sí te voy a decir por qué. Apestas horrible. Y luego tomaba. No, hombre, olvídate, esa combinación es un tufo infernal.
Escúchenme bien, hermanos. Miren lo que dice Mateo 12:34. Mateo 12:34. Y ya nos vamos sobre el final. Mateo 12:34. Dice así: generación de víboras. Esto no es para ustedes, Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjate, hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí corazón habla de lo profundo, ¿sí o no? Del profundo del ser, de las entrañas. Ese es un sinónimo de corazón, las entrañas, lo profundo. ¿Dónde está lo profundo del kilo de ajo? ¿En la boca o en el estómago? Okay. Fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que tú comes, entiéndase, mundo, todas las cosas que hay en el mundo, mentiras del mundo, sensualidad del mundo, pornografía, tanta cosa que anda ahí, todo lo que tú comes se queda aquí. Por más que te laves los dientes y te comas unas pastillitas de menta, entiéndanse, voy a la iglesia el domingo en la mañana, por más que te laves la boca, por más que te comas tus pastillitas, traes un tufo espantoso. ¿Por qué? Aquí lo dice Jesús. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate el 35. El hombre bueno aquí significa el hombre redimido, lavado con la sangre de Cristo, que ahora se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta, está en la adoración con Dios, camina continuamente con Dios. Fíjate lo que dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí la palabra saca buenas cosas, saca malas cosas. En el griego, la palabra saca da una idea de una reacción de hablar espontáneo. Por ejemplo, el hombre bueno, el hombre malo, cuando le dicen, oye, fíjate que te chocaron tu carro que estaba estacionado, ay, tales por cuales de la quién sabe qué. Porque eso lo saca espontáneo, no se tiene que esforzar. ¿Por qué? Porque de eso está lleno acá. ¿Sí? Sepulcro abierto es que su garganta, todo es muerte lo que habla, podredumbre, tufo feo, ¿sí? Ok. Dice, pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué significa? Que saca espontáneo. Oye, pues que te chocaron tu carro. Ay, hubo algún herido. Bueno, lo material pasa. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, dice, bueno, Dios tiene las cosas en control. Dios sabe por qué permite las cosas. O sea, su hablar es diferente. ¿Me explico? Pero pero ¿por qué su hablar es diferente del hombre bueno? Porque está alimentado ¿con qué? Con alimento que no da un tufo desagradable. Creo que me están entendiendo, ¿verdad que sí? Se les va a quedar eso del tufo. Mira lo que dice el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, otra vez, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué dice eso? Porque lo que hablas, fíjate bien, lo que hablas revela lo que está en tu interior. Y lo que tú hablas, que revela lo que está en tu interior, está mostrando el verdadero hombre o la verdadera mujer que eres tú. ¿Entendieron, verdad? Aquí ahorita nadie dice nada así de que no, que tal por cual y que yo y que aquí, pero nomás salen algunos y como si nada. Empieza el sepulcro abierto a aventar su tufo. Termino con esto, es inevitable para mí mencionarlo, tengo que hacerlo. Porque de la abundancia del corazón, lo que está en tu vientre, de lo que está lleno, eso habla
tu boca. Todos aquellos predicadores que solo hablan de dinero. Usted sabe que el dinero tiene un tufo desagradable, feo. Cuente billetes y huele mal, ¿cierto? Pero todos quieren dinero. Fíjate, como esa gente solo se alimenta de avaricia, de cosas materiales, su tema en los púlpitos, en muchas iglesias, y este es un llamado para todos los cristianos, que no se dejen engañar, le huele la boca a esos predicadores de la prosperidad que solo hablan de dinero, no tienen otro tema. ¿Por qué? Porque de eso se alimentan, tienen un tufo hediondo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en sus corazones, en sus vientres. Por eso nada más hablan de eso. No son capaces de hablar del Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. No son capaces de hablar de la santidad, porque de eso no comen absolutamente nada. No los escucha esos, hermanos. Se lo digo con toda la autoridad que la palabra de Dios da. Conclusión. ¿Cuál es el fin de los que temen a Dios? Pues el bien. ¿No es cierto? Dios nos guarda del mal. ¿Cuál es el fin de los que no temen a Dios? La ruina, el desastre, la desviación, la corrupción, la ceguera, la injusticia y finalmente la condenación eterna. Aquí sí, usted escoge. Si usted decide ser un hombre o una mujer con temor de Dios, o decide no serlo, bueno, ya cada quien. Yo ya hice mi decisión. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que ciertamente es como un espejo que nos hace ver, que al vernos en él nos damos cuenta de nuestra condición. Señor, justifícanos. Es probable que aquí haya gente que no esté justificada. No hay justo ni aún uno, pero solo hay una manera de ser justificados: arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que podamos entender las cosas espirituales, porque no todos entienden, porque no todos buscan a Dios, no todos caminan con Él cada día. Algunos solo lo tienen como una rueda de refacción guardada en la cajuela y se desviaron. Señor, endereza nuestros pasos, nuestras mentes desviadas, nuestros pasos. El pie derecho va hacia la izquierda y el izquierdo va hacia dirección opuesta y nos tropezamos cada rato. Estamos errando constantemente el blanco y nos desviamos. Y todo lo arruinamos. Arruinamos la familia, la iglesia, el trabajo. Todo lo arruinamos, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Justifícanos. Límpianos con tu sangre para hacer lo bueno. Y, Señor, que nuestra boca dé un aliento deleitoso, fresco ante tu presencia, Señor. Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. No queremos ser sepulcros abiertos, donde el hedor de muerte surge de una manera espontánea, no. Señor, pon tu temor, porque tu temor en nuestro corazón nos librará del mal, de la irracionalidad, de la injusticia, de la desviación. Que tu temor, Señor, nos guíe todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Señor. Esa es nuestra oración. No pedimos otra cosa, sino que tu temor nos guarde de todo mal. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.